le llamo el bando republicano, yo le llamo el bando comunista. Y claro, por supuesto. Por supuesto. Joder, increíble. Por supuesto. Jotas. Tampoco vamos a comprar el discurso de los republicanos eran el gobierno legítimo, porque no era así. Es que era así. De hecho, perdieron esa guerra teniendo Valencia, Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla, las 3 ciudades más industrializadas de España. ¿Tú sabes qué tenían los sublevados? Tenían Venga, Múnich, dice. tenían Roma, ¡Toma! tenían Hamburgo, tenían las fábricas de Mercedes-Benz, de Claro, Fiat, los bombarderos alemanes. los astilleros de Génova. Teníamos ultraconservadores y a los nazis alemanes apoyando al fascismo de Franco, y por otro lado Eso es teníamos verdad. a los asquerosos de la Unión Soviética Los asquerosos. y Francisco Franco. Vale, hasta aquí. Aquí lo que está haciendo es básicamente replicar estos mitos franquistas de no, es que no quedaba otra. Yo salí siendo una persona antifascista. ¿Qué? ¿Cómo? Pero qué cojones, tío. Pues no lo parece mucho, ¿eh? Sí, queridos alumnos, lo que debemos hacer es poner empuje en la batalla y reunir cada átomo de fuerza para poder ganar la guerra lo antes posible. Combates por la historia, un espacio en el que, desde mi trinchera particular, la educación, lucharé contra distintos tipos de manipulación histórica. Bueno, un nuevo combate por la historia. Esto, para nuestros queridos espectadores, yo un día me encontré en el cielo una señal de una H, como la de Batman, pero una H de Aarón de necesito un historiador que me reaccione a esto. Entonces, yo no sé, no he visto mucho, me pasa un poco, como he dicho antes, con los vídeos de Libertad y lo que surja. Os recomiendo, si estáis viendo este fragmento solo, que veáis la entrevista a Leski, que tenéis aquí en el canal. Perfecto. Pero eso, vengo prácticamente virgen de lo que es el contenido que me va a poner ahora Aarón. Es un reaccionando en directo a cosas de historia. Bueno, sin más dilación, esto es un poco iniciativa mía, como ha dicho Edu. Y este es un chico, voy a compartir, es J de Red Pill Podcast, un podcast que no habla de política realmente. Habla como de... Bueno, sí es político, pero no habla de política. De que habla sobre relaciones de hombres y mujeres, en plan tradicional, conservador. Este chico es venezolano que vive en España y ha montado ese proyecto y otras cosas. Pero bueno, esto es una entrevista que le han hecho a nivel personal y también habla de política y habla de cosas, de lo que sea. O sea, me refiero que no es que hable de política en sí mismo, simplemente el chico. Creo que sus padres tienen dinero, esto lo digo así un poco por lo que me parece, y que se ha venido a España o a Madrid, creo que es, por lo que sea, creo, ¿eh? Vaya. Y ha venido, como muchos otros venezolanos en masa. La nueva Meca, Madrid-Miami 2.0. Y entonces está pregonando pues las virtudes de cómo ser un macho. Bueno, por ejemplo, cosas que dice, a la gente que no lo conozca, y ya abro el vídeo, habla de cómo ser un buen macho alfa y no ser un macho beta, de por qué los hombres hacen unas cosas, las mujeres hacen otras, la mujer se tiene que quedar en casa. Yo también estoy de acuerdo en algunas cosas, no hasta el nivel que él lo lleva, porque él como que lo exagera mucho. Habla mucho para hacer reels y hacer TikToks y hacer vídeos cortos. Por ahí también le viene un poco el éxito suyo, porque se ha hecho viral con muchos fragmentos. Y luego también lleva a personas a su podcast con un nivel... Y tú dirás, ahora cuando le ves dirás, pero ¿cómo un nivel más bajo? Sí. Ojo, llama a una chavala de 17 años y le pregunta de la vasalla, le dice, pero venga, ¿y qué opinas? Es como, tío, colegas, macho. Bueno, dicho esto, es como una contextualización. Esto es los primeros 2 minutos de una entrevista. Imagínate el rollo. Pero solo vamos a reaccionar estos 2 minutos. ¿Vale? Yo lo corté, lo subí a Twitter y lo titulé: Tu amigo es apolítico después de leer un libro de Piomo. Y como Edu ha hecho combate contra el Piomoa, yo creo que esto puede ser como una extensión del piomoísmo. A ver. Encima con tintes venezolanos. A ver. Yo le voy a dar y cuando quieras, paro. Vale. Vamos. Y sinceramente... Espérate, soy... Ay.
Ahí. Y sinceramente, leer un libro de historia, Leer un libro de historia. daros cuenta de cómo fue la Guerra Civil Española, va a cambiar muchísimo vuestra perspectiva si creéis que la Vale. Segunda República A ver, déjalo un poquito más. Sí, sí, sí. era un remanso de paz, en la cual todos iban de la mano cantando desnudos por los verdes prados y los arcoíris y cagaban A ver. flores. Ponlo en pausa. ¿Pero quién dice eso? A ver, es cierto que, pero eso primero que no lo dice nadie, segundo que hay que entender las cosas en el contexto en el que están. Es decir, ninguna época histórica es un remanso de paz. Es que este señor a lo mejor se piensa que el Imperio Romano era un remanso de paz cuando había Claro. guerras en las fronteras, cuando había una conflictividad social bastante importante, aunque sí que es cierto que evidentemente no a lo mejor a nivel de una guerra civil, pero siempre ha habido conflictividad social, es el motor de la historia, eso lo sabemos todos. Pero vamos a ver, es que en ese momento venimos la Segunda República, porque a lo mejor este señor en ese libro de historia no lo ponía, en el que leyó, viene de una coyuntura internacional que es la Gran Depresión. A todos los países de lo que era el capitalismo, que era prácticamente todo el mundo menos un país, les afectó directamente porque dependían en gran parte de los créditos estadounidenses, y cuando esclató la burbuja, pues todos los países que dependían de esos créditos pues se vieron afectados también. España venía de una dictadura también y después se encaminó hacia otra. Pero bueno, eso no lo podían saber en ese momento. Entonces, ¿había una conflictividad social? Sí, claro, pero no era un hecho aislado. Es que en Alemania también había una conflictividad social que después también tuvo consecuencias. En Italia hubo una conflictividad social que dio lugar, que ya había dado lugar a una serie de consecuencias. En Francia había conflictividad social. Estamos en una época en la que los movimientos sociales, políticos, están en un proceso de quiebre. Y eso va a dar un conflicto que tiene no dimensiones locales, sino dimensiones mundiales. Pero claro, eso a lo mejor es tener la óptica como muy, muy tal. Yo creo, al tener una. Bueno, creo que hacen una cosa más prosaica, que es como contraponer la paz del franquismo, ¿sabes? No sé cuántos años de paz, no sé cuántos. Sí, ya. El desorden y tal. Ya, pero claro, no, eso también es una lectura interesada, porque Claro. es que lo dicho, el franquismo tampoco fue un momento con paz social. Había, claro, a ver, en una dictadura, evidentemente, teniendo los resortes del ejército y de mantener a la población bajo un control social fuerte, pues evidentemente elimina posibles disidencias internas. Eso está, y a las que no, pues se tiene que ir a un exilio forzado. Pero vamos a ver, eso no significa que las condiciones en los sitios sean un remanso de paz, una utopía maravillosa, ¿no? Pero bueno, eso sí. entiendo que hay gente que no lo pueda entender así. Pero bueno, hay que luchar también contra eso porque, ante todo, la República lo que fue, en unas condiciones, como he dicho, complicadas, fue establecer una legalidad democrática, que ya podríamos entrar a valorar, pues eso es un debate que ha ocupado a los historiadores durante mucho tiempo. Pero la República tenía una legalidad democrática que nacía de los principios de la soberanía. Eso está clarísimo y lo reconoce cualquiera que no esté politizado para mal y que no tenga prejuicios alrededor de estas cuestiones. Pero la República nace de ese descontento que había contra un rey que tenía unas redes clientelares de corruptelas bastante importantes y que había mantenido a un dictador durante mucho tiempo. Entonces se tuvo que ir por patas porque la gente no quería ese rey ya. Era una figura desgastada. No solo el rey, sino todo el régimen de la restauración, que llevaba 50 años, 50, 60 años ya. Entonces, pues claro, todo eso desgasta. Bueno, seguimos a ver cómo va. Y se tiraban pedos de colores. La verdad es que había asesinatos.
políticos. Había una tensión en el Congreso de los Diputados brutal. Desde la izquierda se abogaba directamente. Frase de Largo Caballero: si no logramos la revolución por el método democrático, lo lograremos a través de las armas. Eso se dijo en el Congreso de los Diputados. Entonces, si no, a Calvo Sotelo. Y ahí Franco y los militares, que eran ultraconservadores católicos de la época, viendo que se estaban matando a muchos católicos en la celebración del 36, dijeron, ya se acabó. Y Francisco Franco... Vale, hasta aquí. Hasta aquí. Aquí lo que está haciendo es básicamente replicar estos mitos franquistas de no, es que no quedaba otra. Es que no quedaba otra. Yo recomiendo, porque después creo que sí que lo dice también de lo de Asturias. Claro, la gente, esta gente que no tiene ni idea, que no lo digo yo por ser historiador y creerme más prepotente como el Chocas, por ejemplo, es que son unos ignorantes. No, pero vamos a ver, señores, los libros de historia están ahí y evidentemente hubo derecha democrática, hubo derecha que estaba en contra de este monarca que he dicho y que optaron por congregarse con otras fuerzas y establecer una nueva legalidad vigente que fuera republicana. Sí, Niceto Alcalá Zamora era un señor conservador, pero hubo otras fuerzas que eran de derecha que no aceptaron esto. ¿Por qué? Porque tocaban sus privilegios. O sea, hubo sectores de la Iglesia, muchos, que no entraron en esta legalidad. Hubo sectores muy conservadores, como por ejemplo los carlistas, que no entraron en esta legalidad, que no aceptaban el nuevo estado de cosas y sobre todo en un campo como es el del ejército. El ejército que tenía mucho poder, eso está documentado, o sea, toda la movida del ejército, de cómo es la dinámica que tiene el ejército en España, el poder que tiene durante los principios del siglo XX en relación a la guerra de África, Marruecos, el colonialismo, etcétera, todo eso está estudiado. O sea, no es que me lo esté inventando yo ahora. Vamos a ver, como he dicho, hubo una dictadura, el ejército ya detentaba un poder y no era simplemente en la sombra. Entonces, el primer golpe de Estado ya es justo cuando se proclama la República. O sea, los pocos meses es la Sanjurjada. O sea, no es una cosa que sea de, no, es que el primer golpe de Estado, como va a decir a continuación, lo dan los socialistas y no sé si dice los comunistas. No es el caso. Los militares que no aceptaban el estado de cosas ya empiezan ya en el 33. O sea, no es una cosa loca de antes. O sea, no es el caso. 32, 33 creo que es la Sanjurjada, no recuerdo. Ahora mismo no lo tengo muy fresco, pero vamos, que no es una cosa que tarde mucho en prepararse. No estaban a favor de la legalidad republicana. Proseguimos. Voy aquí a hacer apología al franquismo, ni muchísimo menos. No quiere hacer apología al franquismo, ¿vale? Vale. Pero el primer lo está haciendo. Pero, esto se ha dicho lo está haciendo. En Twitter, cuando lo compartí, mucha gente en plan, no voy a hacer apología al franquismo, pero procede a hacer apología. Claro. Vale, hoy. Ni muchísimo menos, pero el primer intento de golpe de Estado que se dio en la Segunda República fue en 1934, se llama la Revolución. Es falso, ¿sabes? Es falso. Como eso acabo no de es decir, relato franquista, eso no es relato franquista. Como acabo de decir, eso es falso. Lo estoy comprobando ahora en el 32, el 10 de agosto del 32. Es falso que el primer golpe de Estado en la República sea... es que no es así. O sea, la República se proclama, como todos los presentes aquí, o gente que no lo sepa, pues le informo yo, el 14 de abril del 31. Pues en agosto del 32, un año, escaso año y medio después, no llega al año y medio, hay un golpe de Estado de militares que están en contra ya de la República. O sea, ¿la República es un periodo convulso? Sí, pero... Y se hicieron cosas que no... Pero que, por ejemplo, la República, esas tonterías que se escuchan, es que quemaban iglesias, ni que fuesen administradores, funcionarios de la República, oiga, vamos a quemar la iglesia del pueblo. No, que hubiese milicias de anarquistas que llevaban una presión, pues los curas y toda esta gente, que hubiese una presión social
porque habían detentado mucho poder y hubiese milicias anarquistas que en su momento aprovechasen y dijesen, vamos a acabar con todos los símbolos del poder, vamos a quemar la iglesia del pueblo. Pero eso no fue bajo órdenes de la República, como Paracuellos, es que tal. Es un contexto de guerra y de todas maneras hay que entender las cosas en su contexto. O sea, Y que vamos a ver la guerra tiene su lógica también. Lo que dice Claro, Paracuello, por de eso. hombre, claro, es que Pero es que te lo meten todo en la misma batidora de es que Paracuellos, es que quemaban curas vivos. Oh, madre mía, quemaban iglesias, quemaban tal. Y con es como, pero salchichones que iban ahí, ¿te acuerdas? claro, con este señor. Este señor El iba señor por ahí. salchichonero estaba ahí. Sí, sí, sí. Ese señor iba por ahí haciendo todas esas cosas y tirando los cálices al suelo ahí muy alegremente destrozando. Señores, sean serios, estudien de verdad, no lean a Pío Moa y lean historiadores que sí que han dedicado toda su vida a estudiar lo que es la Segunda República y la Guerra Civil, como por ejemplo Paul Preston, como por ejemplo Ángel Viñas, como por ejemplo Julián Casanova, historiadores que yo he citado aquí en diferentes contextos para explicar cuestiones, como mismo el invitado que tuvimos cuando hablamos del Claro. libro que son ¿Qué te iba a decir yo? historiadores que trabajan metódicamente, bajo criterios, y que, ¿qué es lo que pasa? Que yo esto lo critico como historiador, que muchas veces las producciones que hacemos los historiadores se quedan para retroalimentar el ego y las bibliotecas de gente ya especializada, que no trasciende, que no llega al gran público. Pues eso estamos Y intentando. Claro, no llega al gran público. La gente se queda con eso, con los que sí que llegan al gran público, como por ejemplo Pío Moa. ¿Cuál es el problema? Que no son metódicos, no trabajan conforme a una metodología clara, no hay crítica a las fuentes, no trabajan con fuentes directamente, es opiniones. Opiniones, vamos a confirmar los sesgos y en caso de que trabajemos con fuentes, las troceamos torticeramente para adecuarlas a lo que nuestros sesgos primarios nos dicen, a un sesgo de confirmación. Y no es así, o sea, a mí me ha pasado, yo cuando trabajaba, cuando investigué cosas, eh, a lo mejor tenía una idea, después la confrontaba con la realidad, con lo que se encuentra en las fuentes, estableces un juicio en base a esa tesis-antítesis, a esta dialéctica, y ya a través de eso trabajas y descubres y desentrañas cuestiones y te modifica la forma de trabajar y de ver la realidad. Pero lo que no puede ser es que busques en las fuentes o en una cita, como ha hecho con lo de Largo Caballero, confirmar los ecos que ya tiene. Eso no se puede hacer. Y tampoco quiere decir que estemos justificando ciertas cosas negativas y cosas que se Es hicieron lo que he dicho. durante el periodo republicano, pero vamos a Es ver. lo que he dicho, que una cosa es, pero que en todo caso las milicias anarquistas, los anarquistas, no lo gestionaban los republicanos. O sea, que un grupo, una célula anarquista hiciese una cosa en un pueblo, o los anarquistas de un pueblo hiciesen lo que fuera, no era con el beneplácito de la República. No fue así. Y de hecho, durante la guerra civil se vio que no era así. Que los anarquistas iban a su bola. Que Venga, no era el caso. Pero bueno, seguimos a ver qué más, qué cosas no franquistas dice. ¿Es quien A ver. sofocó esa revolución? Por cierto, fue por parte de la izquierda radical. ¿Quién la sofocó? Fue Franco. Franco era republicano, pero es que era insostenible la república como estaba entendida. Entonces, vamos a ver la historia como fue. Y ojo, no estoy diciendo, no, los nacionales, qué grandes fueron. No, hicieron atrocidades, mataron a García Lorca. O sea, eso fue horrible. Aquí he de decir que muchos franquistas y tal están diciendo, eso es mentira, le atacaban franquistas a él, eso es mentira, fueron uno, no fue el régimen de Franco, fueron uno, que sí, a ver, que sí que es verdad, fue más de equipo de Llano y de otros que decían darle café, no sé qué, bueno, pero bueno, igualmente. También decir que nacionales, yo prefiero llamarles sublevados. Es más Sublevados, sí. acorde, O golpistas, sí. Es O más golpistas, acorde sí. a lo que fue. Bueno, sublevados financiados con dinero italo-alemán. Principalmente italiano, que los que pusieron la pasta fueron en Italia. Eso está estudiado también. Hostia, que es que no cuesta nada irse a una biblioteca, consultar las fuentes. O sea, que es que todo eso está estudiado.
Pero bueno. Fue un conflicto asqueroso, pero no, tampoco vamos a comprar el discurso de los republicanos eran el gobierno legítimo, porque no era así. La verdad que Sí, eso era una... es que era así. O sea, No, es que... no era el gobierno legítimo, Es que era así. O sea, ¿el gobierno de Burgos era más legítimo? No, el gobierno de Burgos fue un gobierno creado a razón de un golpe de Estado, de unos militares apoyados por distintos sectores de la sociedad, iglesia, grandes terratenientes, toda la gente que había confrontado con la legalidad, o sea, los antisistemas de la época, que eran, pues eso, la iglesia, las grandes terratenientes, sectores muy conservadores como los carlistas, grupos, la difícil adscripción del falangismo, en este caso, grupos de este perfil se juntaron porque, claro, es que iban en contra de la legalidad de la Segunda República. Que yo entiendo que, como he dicho, es un contexto muy complejo. ¿Había grupos armados? Había grupos armados, pero es que los llevaba durante la Restauración también los había. Es que los pistoleros de las patronales y los pistoleros anarquistas, eso es durante la Restauración. O sea, que no es que fuese España antes ni de la dictadura, ni durante la Segunda República remansos de paz. Es que en ningún momento, es que son momentos muy convulsos. Pero claro, eso a veces pues cuesta verlo. Mierda. Teníamos por un lado a los ultraconservadores y a los nazis alemanes apoyando al fascismo de Franco y por otro lado teníamos a los asquerosos de la Unión Soviética. Los asquerosos. Los nazis y franquistas hicieron cosas mal. Los asquerosos de la Unión Soviética. Esto es el otro punto. Esta cosa, a ver, para empezar que es que viene de esto. Pensar que la República era aliada natural de la Unión Soviética. Fue aliada forzosa y tampoco muy directamente. O sea, los que tendrían que haberse puesto y se pusieron de lado, los que tendrían que haber apostado por la legalidad vigente, que eran las democracias liberales de esa época, Francia, Inglaterra. Francia se puso más de lado, pero es que Inglaterra directamente dio la bienvenida. O sea, Inglaterra, mientras se defendiesen sus intereses, y Estados Unidos también, mientras se defendiesen sus intereses, les dio igual, les pareció bien, porque veían que en el momento, en la coyuntura que había, si España acababa, porque claro, eso evidentemente hay que decirlo, durante la guerra, hasta la guerra civil, los comunistas eran una fuerza insignificante, eran un partido muy minoritario, sí, principalmente. Igual que Falange, sí. Pero principalmente, claro, el carlismo en sus zonas tenía mucha más influencia, otros partidos tenían mucha más influencia, pero los comunistas en España eran muy minoritarios. En España lo que había mucho, que es un caso bastante anómalo, era anarquistas. La CNT tenía un poder muy fuerte y sobre todo en distintos ámbitos, porque normalmente se tiene esa idea. La CNT estaba en el campo andaluz y estaba en Barcelona, que era la ciudad más industrializada de España. O sea, la CNT tenía un poder muy fuerte, tenía una capacidad organizativa muy fuerte y tenía una capacidad de influencia en los comités de empresa, en los sindicatos y todo esto. Tenía mucha fuerza la CNT, era muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Que durante la guerra, pues el Partido Comunista pues crece, y crece mucho. Y hay muchos puestos de decisión que tienen gente del PC, del Partido Comunista. Pero ahora va a decir otra barbaridad en este sentido que verás. A ver. Apoyando a los republicanos. Los asquerosos. Es que yo creo que al ser venezolano se imagina como un Maduro. Claro. Bueno, pero vale. Que no era, yo no le llamo el bando republicano, yo le llamo... Aquí está lo que yo quería. Uy. A ver, voy a crear un poco de misterio. Él no le llama el bando republicano, ¿eh? A ver. Esto, a razón de lo que ha dicho Edu, va a ser espectacular. No le llamo el bando republicano, yo le llamo el bando comunista. Claro, por supuesto. Por supuesto. Joder, increíble. Por supuesto. Jota, sí. El PNV era supercomunista. PNV, vamos. El PNV apostaba por la socialización de los medios de producción.
Por supuesto, por supuesto. Niceto Alcalá Zamora apostaba a topísimo por los soviets. Estaba súper a tope Niceto Alcalá Zamora. Y los conservadores que habían, republicanos de verdad que no apoyaron el golpe, eran comunistas todos. Que lo dicho, los comunistas eran muy minoritarios. Los socialistas eran mayoría, los anarquistas, después distintos grupos de izquierda no marxista, como Azaña, por ejemplo. Pero se llega a esta conclusión errónea de todos eran comunistas. Todo el gobierno, Pedro Sánchez también es como social comunista. Pero es que yo creo que eso es uno de los aciertos que tuvo Franco, el de amalgamar a toda su oposición o todos sus rivales en un solo arquetipo, el comunista judío masón, que era como luchar contra todo. Y no es raro que le llamara comunistas o rojos, los rojos, el ejército rojo. Claro. Porque existía la Unión Soviética. No le decían los anarquistas que eran más, o los liberales. No. Claro. ¿Y por qué? Porque el comunismo tenía la potencialidad objetiva para disputar ese tal, aunque los comunistas fueron minoritarios. Porque es lo que decía yo, que los apoyos que tendría que haber tenido un gobierno que era democrático, que era liberal, porque al fin y al cabo los cimientos de la Segunda República son liberales. Es que es así. Es que no es que fuese un experimento de República Soviética, nada lejos de eso. Fue un consenso que hubo en un momento de hartazgo muy fuerte de la gente, no solo de sectores políticos que dijeron, no, es que me voy a aposentar, voy a ponerme este sillón. No, era gente que quería un cambio para la situación de España, porque España venía arrastrando el 98, venía arrastrando un régimen pseudo-democrático, oligárquico, que era el de la Restauración, que había hecho tímidos y muy, muy estéticos retoques de cosas, de cuestiones, en un momento en el que la efervescencia obrera era ya evidente. O sea, es que cuando llega el 17, que es el año de las tres crisis que lo llaman, el régimen está muy, muy tibio ya. Y solo falta que llegue un escándalo del nivel de Anual, con las implicaciones de corrupción que tiene, porque fue un desastre, no solo por las pérdidas de vidas, sino por lo que significó a nivel internacional, todas estas cuestiones, pero fue un escándalo no solo por los muertos que hubo, sino porque evidenciaba que el rey tenía favoritos y el rey actuaba de forma discrecional, y que en el momento en que la situación se puso turbia y empezaron a moverse, se empezó a mover el árbol, el rey dijo, no, señor Primo de Rivera, adelante, usted me va a hacer lo que Mussolini ha hecho en Italia, garantizar que el rey siga estando ahí. Claro. Y eso después es una anomalías que tiene España en relación al resto de países. O sea, el resto de países europeos que tienen una monarquía es porque durante los años 30-40 esos países, esas monarquías, se pusieron en contra del fascismo. O sea, tú piensas en Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, todas esas monarquías se fueron al exilio. O sea, no apoyaron, no dieron su visto bueno al ocupante nazi. Y en España, el hijo del rey se ofreció a matar españoles por recuperar el trono. O sea, y después aceptó la legalidad de las leyes de Burgos en su beneficio, para decir, no, es que aquí seguimos este hilo. Pero es que ese hilo se rompió. Ese hilo se rompió en el momento en el que Alfonso XIII dijo, no, aquí voy a poner un dictador para guardar mis intereses y para salvaguardar mi trono. Ese hilo se rompió ahí, en ese punto. Y después, otro dictador devolvió la corona. Pero bueno, continuemos. De hecho, perdieron esa guerra teniendo Valencia, Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla, las tres ciudades más industrializadas de España. Ponlo en pausa. ¿Tú sabes que tenían los sublevados?
tenían Venga, dice, Múnich, dice. tenían Roma, ¡Toma! tenían Hamburgo, tenían las fábricas de Mercedes-Benz, de Claro, Fiat, los bombarderos alemanes, de puta madre, tío. tenían todos los astilleros de Génova, todo eso, la República no lo tenía. Madre Todo mía, eso no lo tenía. vaya zasca impresionante. Uf, Pero, madre mía. pero claro, los sublevados tenían, aparte de la carne de cañón, que eran la gente del protectorado, todos esos marroquíes que fueron utilizados como carnaza para que muriesen aquí. Aparte de eso, tenían todas las fábricas, o una parte, porque no te voy a decir que los capitales aquí comprasen toda la producción de fábricas, no, eso tampoco sería exagerado. Entiéndase lo que digo. Pero, evidentemente, cuando tú tienes un país en conflicto, por mucho que tú tengas mucho territorio, si los apoyos que tú tienes pues no son de la misma manera, también te digo, la mayor parte del ejército, una parte muy importante del ejército, que es el que defiende los intereses del país, se puso del lado de los sublevados. Entonces, claro, si tú tienes mucho territorio, pero apenas tienes ejército y tienes que ir armando milicias, pues claro, la capacidad de combate no es la misma. Eso también hace. Y si tienes que ir armando gente que viene de brigadas internacionales, de cada uno de su padre y de su madre, pues no es lo mismo que tener cuerpos específicos que han tenido su adiestramiento, que han tenido sus cuadros, que han tenido todo su proceso de entrenamiento militar. No es lo mismo. Vale, seguimos a ver. Industria te da una gran amplitud y un gran porcentaje de probabilidades de victoria, joder, las armas, todo se fabrica ahí, y perdieron la guerra por las propias disidencias que tuvieron entre ellos. Bueno, esto ya lo que ha dicho Edu de las armas y tal, la disidencia. Socialistas se cargaron anarquistas, Eso es anarquistas se cierto. cargaron con comunistas Sí, y se sí. acabaron matando entre ellos. Entonces, la historia hay que estudiarla. Y Es verdad que la Sí. cohesión en el bando sublevado, pues en ese sentido. Sí, bueno, también habría que ver cómo se Sí. consiguió en Hombre. los sublevados, porque claro, uy, Está ha claro. habido un accidente de avión. Uy, vaya, No, no, este está señor se ha claro. muerto. Sí, pero Claro, bueno. eso también está gracioso. Sí, sí. y la historia no se puede politizar como se hace en el sistema educativo. La historia no, No. se puede politizar como se hace en el sistema educativo. A ver, por lo que sea, los eventos espera. políticos son políticos. A ver, vamos a ver qué dice esto y... Moderno en el cual la gente sale, yo salí siendo una persona antifascista. Y ¿Qué? ¿Cómo? Pero qué cojones, tío. Espera, A ver, sigo, pues- espera. hoy en día sigo siendo antifascista, pero no como en el colegio, simplemente soy... Espera. Pues no lo parece mucho, ¿eh? Jota, No tío, lo parece. tienes que invitar a Edu a tu podcast para debatir sobre este tema. No lo Porque parece es que- mucho, ¿eh? O sea, no le voy a llamar abiertamente fascista, pero es cierto El que discurso, la sí. visión, la visión que tiene es heredera, o sea, es un copia y calco de raza, porque establece esa visión de muchedumbre imbécil, de todos esos mitos del franquismo. Si es que eso Sí, sí. también está estudiado. Eso lo ha tratado Ángel Viñas, por ejemplo, que es un historiador serio, es un historiador muy serio y no es político. Es que las cuestiones de los bandos de la guerra civil, es que, vale, sí, tienen un elemento político detrás, sí, pero no significa que si tú como historiador haces un análisis de los hechos, de las fuentes, tu visión no está emponzoñada por una visión política. Es que tú puedes hacer tu interpretación, pero no es que sea, es que están manipulando. No es el caso, porque he consultado distintas fuentes y no es que sea un adoctrinamiento de ningún tipo. Es que las cosas son conforme a las fuentes. Y, a ver, evidentemente, cuantas más fuentes tengas, más contrastadas tengas y de mayor valor sean, que eso es muy importante, porque no es lo mismo que tú te leas un periódico de un pueblo que hizo Perico el de los Palotes, por ejemplo, que tiene su valor, sí, puede tenerlo, pero es lo que dijo Perico el de los Palotes, a lo mejor no tiene más respaldo que el suyo. Pero en cambio, si lees distintas fuentes con una cierta entidad, que, pues, no, a ver, pues lo siento, pues sí, pues hay prioridades en la historia.
No vale lo mismo lo que dijo Perico de los Palotes en su pueblo, con sus rencillas personales y sus cosas, que lo que dijo otra persona en otro contexto, el que era, por ejemplo, pues, enlace sindical, por ejemplo. Una persona que estaba ahí en la lucha sindical, por ejemplo. Pues no es lo mismo. O lo que dijo, o la correspondencia privada de uno que. De el jefe de la patronal. Pues no es lo mismo, no tienen la misma entidad. Y hay que ver las fuentes en su contexto y ver y calibrar, como historiador, qué te puede aportar cada fuente. Que eso es lo importante. Pero bueno, no se hace. A lo mejor Perico de los Palotes estaba ahí. Estaban unas monjas jugando al parchís y de repente unos señores con salchichones. Claro. Bueno, es proseguimos que y finalizar. A ver. Estado fascista, pero no como en el colegio, simplemente soy una persona Conectamos un poco. antifascista. Y hoy en día sigo siendo antifascista, pero no como en el colegio, simplemente no quiero un Estado fascista, pero sí que no voy a comprar el discurso comunista que intrínsecamente va ligado con las antifascistas de hoy. Y aquí tengo que empezar a tener cuidado después de decir esto. La gente. Bueno, o sea que Es se que- enseña en los colegios a ser Ah. un comunista antifascista. Edu, Eh, hostia, ya lo ese hemos señor- conseguido. Ya, o sea, ya lo habéis hecho. Habéis hecho Sí, bueno, un soviet en los institutos y no me he enterado yo qué hago aquí, tío. Ojalá. No, pero a este señor lo que le falta, lo que decía al principio, si es que enlaza todo con lo que decía yo al principio. En todos los países europeos que sufrieron la ocupación nazi, una condición infalible que siempre se ha de tener es la educación antifascista. O sea, los valores del antifascismo han de estar presentes en el currículum. Sí, en el de matemáticas también. O sea, matemáticas antifascistas, sí. ¿Por Hostia, qué? macho. ¿Por qué? Porque no es una cuestión que se quede únicamente relegada al aula de historia. Evidentemente, como profesor de historia, como historiador, tienes más elementos para juzgar y para hacer pedagogía sobre lo que significó el fascismo, el nazismo en Europa, en cada país, evidentemente. Tienes más elementos. Pero es que como esto que se dice de las competencias, el que esté un poco metido en cuestiones de educación las conocerá. Es un saber transversal. O sea, no es que solo sea una cuestión del Brasat de historia. No, es una cosa que incumbe a toda la sociedad en su conjunto. El hecho de conocer cuál es el pasado y cuáles son las implicaciones que llevaron a que en Europa durante el periodo determinado hubiese esos movimientos fascistas que pensaban y cómo se desarrollaron y las implicaciones que tuvo eso, es una condición básica para la ciudadanía en Europa. Y aquí en España el tema del antifascismo es como muy por encima y ha quedado únicamente relegado en eso, al ámbito de la historia. De no, yo es que soy antifascista, pero ¿antifascista de qué? ¿Por qué? ¿Por qué se considera usted antifascista? No, es que soy demócrata. ¿Por qué? O sea, usted ayer estaba con el brazo levantado cantando el cara al sol y a día de hoy se ha hecho demócrata y se ha hecho antifascista. Yo creo que no funcionan las cosas así. Y los valores que hay en torno a estas cuestiones, menos aún. Por lo tanto, yo creo que tendría que haber, no quedar relegado este ámbito del antifascismo a la cuestión de, como decía, reafirmarme en esto. El antifascismo no es cuestión solo de historia, es una cuestión capital por las implicaciones que tiene en todos los ámbitos educativos, como la ciudadanía, como lo que significa conocer las tradiciones, como lo que significa conocer nuestro entorno, como lo que significa conocer el sistema legislativo en el que vivimos. Todo eso. Y no es una cosa que solo implique a geografía, no, joder, porque esa gente después también vota, porque esa gente después es ciudadana, tiene derechos, tiene que conocerlos y tiene que saber por qué los tiene, porque si no somos súbditos. Y no me sale a mí de los cojones que después de muchos siglos de luchas por adquirir la capacidad
de tener unos derechos que no sean otorgados, sino reconocidos, se venga ahora y la gente sea analfabeta funcional. No me sale a mí de las narices. Hostia, infórmense. La educación da luz, aporta una visión diferente de las cosas, fundamentada, razonada, con un criterio. No puede ser basada en magufadas o en me he leído un libro. Es que en un libro a lo mejor no hay contrastación. A lo mejor tienes que leer libros diferentes y a lo mejor yo me tuve que leer la puta mierda esa de Pío Moa, habiendo leído ya otras cosas, para decir, es que tiene este fallo de forma, este fallo de tal, este tal. Eso se consigue con mucha práctica. Yo siempre lo digo, las cosas fáciles no son. Sí, pero el problema es que, claro, tampoco se le puede pedir a gente de a pie que tiene su trabajo que vaya a profundizar tanto. Por eso he querido coger un ejemplo de un chico que está ahora bastante siendo reconocido, tiene Pero bastante no, visita, no, es y que se no, le escucha y opina no es esas cosas. profundizar, no es profundizar Ya. tanto, es, y después, otra cuestión importante, por mucha repercusión que tengas, si tu opinión no está fundamentada, por mucho que la gente se piense que tal, es que tu opinión no es válida. Es que lo siento, pero no es válida. O sea, basta ya de esa tontería de todas las opiniones valen lo mismo. No valen lo mismo. No vale lo mismo lo que opine ese señor sobre historia que se ha leído un libro que lo que opine una persona como Ángel Viñas, por ejemplo. No me voy a poner a mí de ejemplo porque me parece bastante obsceno ese ejemplo. Ángel Viñas, que es una persona que se ha dedicado toda su vida, ya es mayor el hombre, a estudiar esto. ¿Le vas a decir a él que tiene una visión politizada? No, no, porque es un profesional como la copa de un pino. Hostia, es que no es ese... Y no vale lo mismo la opinión de Ángel Viñas sobre un aspecto de la Segunda República que la de este señor. Es que no valen lo mismo. Es que no valen lo mismo. Y no es por yo creo que ponerme elitista. No es por Mm. ponerme en ese plan. No, pero no, es no, que sí, no es... es así, es así, es así. Yo creo que lo que hace Jokta de Red Pill Podcast es como hacer una ni comunismo ni fascismo, aunque se le nota lo Claro. de asqueroso de la Unión Soviética, no sé qué, porque él también es como católico, tal, no sé qué. Pero bueno, además también cuando vino Leonor en el último programa también tuvo una visión un poco también, si no como este, pues cercana en algunos aspectos. Y bueno, también creo que a raíz de eso también venía bien hablar sobre un poco de estos mitos franquistas, que incluso gente que a lo mejor no es directamente fascista, como dice él o otros chicos, yo no, tampoco lo cuestiono, no conozco, pero sí que pueden replicar ciertos discursos, mitologías, Sí, claro. exageraciones o todo este tipo de cosas. Entonces no veo mal que desde un punto de vista así, Edu, o un historiador, pues conteste a alguien que a lo mejor llega mucha gente, porque tiene cientos de miles de visitas, un discurso que la gente, un chaval ve esto ahora, que se le escucha a este AJ más que a cualquier historiador y diga, ah, claro, Sí, bueno, sí. sí, sí es verdad. Entonces, lo veo que no está mal responder a esto y si lo ve J, Si no, pues no es si contra no él digo que tampoco. no. Sí, claro, que no es contra él, pero... Y yo lo critico, es lo que he dicho, que muchas veces a los historiadores no se nos escucha porque somos en muchos ámbitos, em, creamos cámaras de resonancia y no existe esta capacidad en muchos casos de llegar. Pero yo entiendo que también, pues eso, somos gente acostumbrada al mundo especializado y todo esto. Y muchas veces se menosprecia mucho la divulgación y la divulgación bien hecha. Yo eso siempre lo he criticado, desde que tuve una concepción más establecida de lo que significaba ser historiador y no simplemente memorizarme 4 fechas. No, cuando tienes un poco claro más o menos cómo funciona, cuál es la función social de un historiador, todo esto lo adquieres y sabes que la divulgación es fundamental y muchas veces desde los sectores académicos se ha menospreciado muchísimo. Eso lo entiendo y yo siempre lo he criticado. Y debería haber historiadores. Yo es que, claro, me voy a poner yo ahora a hacer divulgación histórica. Alguna vez lo he intentado y a veces, y desde este humilde espacio que tengo, trato de hacerlo. Llego a lo que llego. Evidentemente hay gente que tiene una formación bastante menor que la mía y no tiene una opinión, tiene su opinión, pero no la tiene bien formada. La tiene basada, como he dicho, en prejuicios.
y no la ha contrastado. ¿Por qué? Porque no saben lo que es el oficio del historiador. Si es que yo lo sé, si es que es complicado, si es que no es que sea algo que se obtiene en 3 tardes. Por eso yo animo a que animéis a Edu a que se haga Twitter, aunque solo sea poner cosas... No me voy a hacer Twitter. Aunque solo No sea voy para a poner hacer cosas históricas. No me voy a hacer Twitter. Nosotros lo retuitearemos. Bueno, pues hasta aquí Combate por la Historia, Edu. Ha estado bastante bien. Aunque no salió un poco largo, pero creo que ha estado bastante bien. A ver, porque me lo has tirado tú por ahí. Porque no, me has coño, dicho tal. que sí, coño, que está bastante bien. Vamos a terminar y voy a poner una canción de Lesky para terminar. Eso es. Bueno. En el frente o estás vivo o muerto. Eso es todo. No se puede engañar a nadie mucho tiempo. Allí sabemos que estamos acabados, estando vivos o muertos. 3 años luchando. 4 años. Cada día es un año y cada noche un siglo. Nuestros cuerpos son tierra y los pensamientos arcilla. Dormimos y comemos con la muerte. Estamos acabados porque no se puede vivir así sin estar vacío. No he debido volver. Mañana me iré. Me quedan 4 días, pero no aguanto más. Vuelvo al frente.